¿Quién viene? ¿Qué hacemos? ¿Quién soy? ¿Dónde vamos? Todas esas preguntas son... Y Candela y la moto. Bueno. Esto es lo que pasa cuando la productora no tiene productos de harina en el cuerpo. Usted téngame paciencia, porque tampoco tiene agua el termo. También. Tampoco hay psicofármacos. Tampoco hay psicofármacos. Por Dios le pido. A la dieta keto. Basta. Declaro. Nada, bueno. Nada, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé a quién mirar, porque quería pedir un tema, ya lo dijimos, quería ver si había mensaje, o si no podemos pedir el teléfono. Dale, vamos a ver si no se quiere comunicar. Al 3413-280406 o al 3413-280406 sí. o al 3413-280406 hasta que les quede y sueñen con esos números. Es el único teléfono que tenemos de referencia, el otro por el alguno momento por ahí? Está abajo. De paso les voy a contar algo para cerrar, porque hubo gente que nos preguntaban en relación a la película esta de los Beatles que decíamos, Yesterday. ¿Cuál era el nombre? Sí. Yesterday se llama la película, una película que además hace así como un cameo Ed Sheeran. Aparece Ed Sheeran, el Colorado Sheeran. Sí. Bastante participa, ¿no? Colorado Eduardo. Sí. Yo voy a decir algo en base a que yo nunca pedía la tarea. Yo nunca pedía la tarea, pero sí asistía. Acá traje agua para el mate. Otro chupado. Romántico. El amor es así. Así probaba. Lo sé. Muchas gracias. Bueno. Estamos entrando en la última media hora del programa y yo tengo a alguien acá al lado, así que le voy a preguntar a Sergio. A ver, ¿quién viene ahora? Cuentan que mi amigo Sebastián no resistió. Oiga. Muy distinto. No le puedo dar un codazo. Estoy comiendo harina, por eso estoy bien. No diga eso. Bien. Buenos días. Buen día. Admiro su... Formalmente presentado porque ya ha participado. Sí, ya participó. Ya me indigné, ya. Claro. Admiramos su participación de hoy, que vino con un bracito en cable. Corriendo vino, ¿lo ves? No, corriendo no, porque vino con el bracito en un cabestrillo ahí. Dando lástima, todos preocupados. Bueno. Capa caída. Pero cuando hablé no me apiadé de ningún personaje. Yo diría que es un patriota en la clasificación que él no nos hizo ir la última vez que nos vimos. Gracias. Le puso el cuerpo, Sí. Dijo, ya está. Patriota sí, cipayo nunca. Nunca cipayo. Totalmente. Bien. Bueno, usted dirá, don Seba, qué nos trajo, si vamos... Bueno, vamos a seguir con esa... Bien, con tónica. la nueva metodología. Sí, lo habíamos pensado para hacer un poco un maridaje con el amigo Cairo, Juan. Desarrolle un poco porque a lo mejor hay gente... Sí, le mandamos saludos a Juan. Bien. Voy a hablar un poquito de historia y también una apreciación política de los hechos. Bueno, recordemos que mi primer participación de este año fue sobre Mariano Moreno. Y la columna se llamaba Nacionalista o Cipayo. Claro. O alguno dirá peronista o libertario, pero bueno, eso va por cuenta del oyente. Claro, va con la época. Bueno, habíamos arrancado con Mariano Moreno, que por unanimidad fue catalogado como nacionalista. Correcto. Bien. Bueno, hoy vamos a ir con otro personaje de la historia. Le voy a dar algunos datos a ver si adivinan quién es y después desarrollamos un poco. Dale. Nació en 1778 en la ciudad de Buenos Aires. Murió en 1845. Esto no, es muy difícil sacarlo con estos pocos datos. Sí, la verdad que no, ni idea. Tiro otras pistas. Tiene el nombre de un equipo de fútbol, es en homenaje a él. Tiene una... No, hay muchos. Hay muchos. Me amontonaron un par, esperen. Bueno, es de ya con esta pista puede ser que algunos saque de la provincia de Mendoza. Tiene una avenida, le va sonando, ¿no? Un cuaderno, hojas y espere, a ver si lo saqué. Sí. ¿Un sillón? El sillón. Es él. ¿Capitoné? No. Tiro federal. No. Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia y Rodríguez de Rivadavia, por si no quedó alguna duda. Eran primos los padres. Era González también. Rivadavia de Rivadavia.
Rivadavia, sí, exacto, Bernardino Sol tiene Rivadavia. algo de Rivadavia. Yo no tengo nada de Rivadavia, chicos. Ni las hojas. Ni las hojas. La Yo Prida compraba Gloria. y Gracia. Y la felicito, porque yo si hubiera sabido de chico hubiera pedido comprar Gloria. Bueno, estoy adelantando mi opinión. Sí, ya está. Puedo votar porque ya sé lo Se No, mandó al no, frente no, no. solo, ¿Puedo sí, votar? sí. Vamos a desandar la vida un poco de Bernardino Rivadavia. Fue hijo de una familia de comerciantes, nació, como dijimos, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estudió en el Colegio Nacional de Montserrat y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en 1798. En esa época, como la mayoría de los próceres de la Revolución de Mayo, comenzaron a tener importancia en la vida política a partir de lo que fue el 25 de mayo de 1810. Participó en el Cabildo Abierto y empezó a tener importancia desarrollando funciones públicas. En 1811, en septiembre, fue designado un ministro secretario de guerra del primer triunvirato. No nos olvidemos que tuvimos la Revolución de Mayo, la primera junta grande, y después, vienen los triunviratos. Bernardino Rivadavia comienza a participar en 1811 en el primer triunvirato. Al principio tuvo buenas medidas, influenciado por Mariano Moreno, la creación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Entonces ya podemos inferir cuál era su corriente? No. ¿O no? Esperemos hasta el final. Esperemos hasta el final. Todo se va torciendo. La historia va cambiando, es dinámica. Spoiler. Modernizó la ciudad de Buenos Aires, obras públicas para Buenos Aires. Bueno, también fue ministro de Hacienda, una especie de ministro de Economía también en esa fecha. ¿Qué pasa? Bernardino Rivadavia, ante el crecimiento político de un verdadero prócer como el general San Martín, Levántense, pónganse de pie. Un poquito de celo. en esa época Ramón se acomodó en su asiento. Sí. comienza la emancipación como país, las campañas libertadoras que el general estaba desarrollando primeramente desde Cuyo, y bueno, necesitaba recursos, dinero para poder continuar con ese empréstito. Necesitaba subir, bueno, lo que después hizo yendo a Chile. ¿Qué hizo el amigo Bernardino Rivadavia? Y yo sé, pero usted también. ¿Aportó fondos para la campaña de San Martín? No. Piedras aportó. Piedras. Piedra. Una bolsa de piedra para las gomeras. Sí, no quería, no sabemos realmente si tenía intereses más alineados con los anglosajones y algún interés de lo que quedaba de la corona española. No nos olvidemos que en esa época estaban las guerras napoleónicas, España estaba bajo una conquista, pero bueno, le puso piedras en el camino al general San Martín, y eso llevó a que el amigo Bernardino Rivadavia fuera corrido del gobierno. Y Juan el año pasado habló sobre este tema. ¿Se acuerdan que se fue con una misión diplomática con el general Belgrano? Viajó a Europa, Casualmente. ¿se Que lo acuerdan? mandaron, Fue un castigo para Belgrano. Claro. Irse Se con recuerda bien. una misión diplomática a las Europas, a tratar de conseguir un rey para esta nueva patria que florecía. Se pensó en un rey constitucional, una especie de como gobierno Una mezcla de... inglés, español de la época. Estaban re locos esa noche, sí. Sí, No, igual Belgrano planteaba Planteó un rey inca, pero iba bueno, por ahí la cosa. la misión se la tuvo que fumar el amigo Belgrano. Viajaron con Rivadavia. Compartieron camarote. Aparte no eran unos viajecitos de Rosario a Buenos No. Aires que en 4 horas lo hacen. Claro. No, eran Pobre 2 Belgrano, semanas. Claro, pobre Belgrano escuchando todo de veces. No te podías hacer dormido 2 semanas. No, claro. sí. Podías entrar no. en coma, sí, Menos mal que como no que se no. escala. No. Bueno, esa misión no tuvo éxito, no fue exitosa, y Bernardino Rivadavia permaneció alejado de la política argentina hasta 1821, donde Martín Rodríguez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo convoca a que sea ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, ya tenía otra forma. Ya iba Tenía tomando otro forma. color, sí, sí. Bueno, Rivadavia obviamente vuelve a la política, comienza a ser una figura central. Su ideología política, pensemos la fecha, teníamos unitarios y federales. Era un ferviente unitario, que se ganó rechazo de las provincias como Córdoba, Santa Fe, La Rioja, las provincias del norte. Entre Ríos, ¿por qué? Porque él defendía el sistema donde la capital,
que él termina promulgando la ley para que Buenos Aires sea la capital de la República. La aduana de Buenos Aires se queda con los grandes ingresos que... La aduana, sobre todo. Había que Claro, quedaba ahí. exactamente, en su momento fue el virreinato y luego con las Provincias Unidas, Buenos Aires se hizo ampliamente rica respecto al resto de las provincias, que le costaba un poco más, ya que la administración de esa aduana, como bien dice Ramón, correspondía a Buenos Aires y Rivadavia era un defensor de ese sistema. Bueno, 1821 regresa y empieza a ser un protagonista en la política de esta joven no se podemos llamar República, Provincias Unidas. 1826-1827, ¿qué pasa? Claro. Brasil anexa a la banda oriental. La banda oriental es la actual República de Uruguay. Entramos en guerras con nuestros hermanos brasileños. Rivadavia, ante la necesidad de estas provincias de tener alguien que comande las fuerzas que iban a luchar contra el Imperio del Brasil, lo designan como presidente. Por eso, a la fecha, hablamos del sillón de Rivadavia. Se dice que Bernardino Rivadavia fue el primer presidente. Había que ir a buscar platita. Exactamente. Duró muy poco en el cargo, duró 1 año y monedas, y lo que dicen los historiadores, podría, cuando regrese nuestro amigo Juan, hablar sobre la guerra del Brasil, es que Argentina tenía ganada esa guerra, estaba muy avanzado respecto a Brasil y termina concluyendo por una mediación donde por presión inglesa se establece la independencia de la banda oriental, hoy en día Uruguay. Entonces una guerra que Argentina había ganado se termina en una mediación donde fue neutral, por llamarlo de alguna manera. O sea, Brasil no pudo anexarlo, pero bueno, Argentina, no olvidemos que era una provincia nuestra, la banda oriental. Sí, no se lo diga a los uruguayos que no les se enoja. Sí, se lo digo con un mate en la mano y reivindicando a Gardel. No lo quería decir al aire, me agradezco que ustedes lo hayan dicho. No por algo es la provincia rebelde. Sí. Es que lo tenía acá, gracias. ¿Y puedo aportar algo? Porque, aporten, por favor, sí. San Martín, Sí. Ay, me toca una... Yo tengo algo en contra de este sujeto que usted está describiendo, porque entre este tipo y yo hay algo personal. Dijo Serrat. Hay algo personal. En 1829... Me parece que me va a espolear. No. Pero dígalo. No, porque sí, yo, antes de cerrar, porque después de esta guerra de Brasil, cae en desgracia. Claro. El amigo Rivadavia se va al exilio. Pero antes, cuando él estaba en gestión, cometió un hecho histórico que fue nefasto. Y dígalo, Ramón. Dígalo, porque va por donde vengo yo. Dígalo. Un empréstito. No era era ese. otra cosa. Bien. Bien. José Francisco de San Martín. Bueno, adelante. Yo venía por otro lado que... José Francisco de San Martín, hace falta que digan quién es, no, por favor. A nivel mundial se lo regaló. Bueno, lo llegó a retar a duelo. Totalmente. Lo retó a duelo, que por supuesto Rivadavia puso excusas y no fue. No fue. Le dolía la panza. Se quedó sin hoja. Pero lo cita a duelo porque Rivadavia se encargó de tratar de borrar la memoria de San Martín. Así fue, en esta joven nación. Pero me interesa lo que usted iba a Y claro, bueno, después pasaron cosas pero también, pero... está muy bien el agregado, que se me había pasado. Rivadavia fue uno de los precursores. Después Mitre reescribe la historia y se empieza... No olvidemos que como para... que pone un poco de sí. ¿no? Borra un poco... Con sus cosas, claro. Mitre tuvo... Pero bueno, no nos olvidemos, muere en el exilio San Martín. Rivadavia le negó el pago de una pensión al libertador de la patria. O sea, le hizo muchas... En 1829 San Martín dice, voy a ver si puedo regresar. Si puedo regresar. Y intenta, llega hasta el puerto y se encuentra que están muy divididas las aguas, que no había un espíritu de hermandad y que su presencia, él entiende que no iba a sumar, porque recordemos que San Martín siempre manifestó que nunca iba a sacar su sable para pelear con un hermano. Sí, su pelea era con la corona, con el enemigo, que era en ese momento España, y bueno, si no fuera España podía ser Francia, Inglaterra. Y San Martín dice no, decido irme al exilio. Pero a todo esto lo amenazan de muerte. Sí, obviamente, ya
Ya Rivadavia, evidentemente, desde el 1811 empezó una campaña contra San Martín, que después, cuando estuvo en el poder, profundizó, y lo que te decía antes, no pagarle una pensión a un héroe de la patria, que tal vez en ese momento no se lo consideraba de esa manera, porque la historia la escriben, dicen, los que ganan, y en ese momento la hegemonía la tenían los unitarios, y Rivadavia, en cabeza de Rivadavia. Luego, con Rosas y la misma historia argentina, la necesidad de crear próceres, se terminan resaltando la figura de San Martín, que realmente fue el héroe de la patria. Pero usted dijo, y muy bien, desarrollelo ahora, que cometió un error. Un antecedente nefasto para la historia argentina, que hoy en día lo seguimos pagando. Rivadavia, en la década del 20, cuando estaba en pleno apogeo, con complicidad de los ingleses, contrata un empréstito. ¿Qué es un empréstito? Es un préstamo, un crédito. Fue el primer préstamo crédito que tomó Argentina en su historia. Primer presidente, primer crédito. Exactamente, así nos manejamos. El préstito. Juliana, mi primer crédito. Y primera malversación de fondos. Claro, el empréstito con la Baring Brothers, una empresa inglesa, era para financiar obras en el puerto. De Buenos Aires. De Buenos Aires, obviamente. Esa plata llegó a un monto ínfimo y nunca fue utilizado para realizar la obra que habían prometido. El empréstito se pagó 80 años después. Imagínense lo que costó este empréstito de Rivadavia, un antecedente nefasto. Para resumir, que me fui con el tiempo, muere exiliado en Cádiz, de España, y la pregunta es, ¿Rivadavia fue un nacionalista o un cipayo? Cipayo. Está complicado. Déjemelo pensar. Se lo dejo como tarea, Dana, para la próxima No clase. causaba éxito, pero sí. Bueno, nos queda una columna más. Nos queda una columna vamos a un tema más. Gracias, Seba, como siempre. Un placer. Lo esperamos.